Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal YouTube Barbosa Abogados SRL. Hoy día 6 de septiembre del año 2022. Considero de que es el primer video con el canal especializado en Derecho Militar Policial que vamos a compartir sobre el tema de las pericias contables y financieras que ejecuta el órgano de equipo técnico pericial de las Cortes superiores del país respecto a procesos de amparo, procesos contenciosos que tienen que ver con beneficios económicos, pensionarios como CTS, indemnizaciones, de parte cuando se inicia algún proceso de amparo o contencioso o laboral o de repente en el aspecto civil y se genera o se debe generar un monto, un quantum para poder ser cobrado por el accionante. Mi nombre es Jesús Barbosa, soy abogado especialista en Derecho Civil Militar Policial. Mi celular de contacto es 98 92 44 962. Bien, cuando un proceso de amparo de pensión, en este caso de un efectivo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de una viuda, de un discapacitado, de un hijo o hija soltera mayor de edad, que vence en juicio después de un trámite que muchas veces es un poco largo, tedioso, sin embargo, depende del inicio y la postulación de la demanda y los medios probatorios que acrediten la pretensión principal y las pretensiones accesorias contra la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, se genera el tema de la liquidación de las pensiones devengadas, para este ejemplo. Bien, en todo caso, ¿qué es lo que hace? Es el juez de la causa en un proceso de amparo que se sigue, por ejemplo, contra el director de pensiones de la Policía Nacional del Perú, remite hacia el equipo técnico pericial un requerimiento para que se efectúe el cálculo de las pensiones devengadas, sus intereses. Luego, si es un proceso de amparo, se incluirán los costos y las costas, que ese será otro tema accesorio. Sin embargo, ¿qué es lo que se debe plantear acá? Lo primero que tenemos que plantear en un tema de una liquidación de pensiones alimenticias devengadas es concretamente que el informe pericial tiene que estar sustentado y ser sometido a consideración del juez, el informe pericial contable, conforme a una resolución que el juez emita en ejecución de sentencia. Eso dispone que se remiten los autos al equipo técnico pericial a fin de que ejecute o emita una liquidación de pensión de orfandad, por ejemplo, de pensiones devengadas, intereses a favor de la parte demandante, ¿no? Y lo primero que hay que invocar es mediante qué resolución, si fue mediante resolución de vista, mediante resolución del Tribunal Constitucional, la fecha, en qué folio obra y qué es lo que ha resuelto. Por ejemplo, en el punto 1 de declarar fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración al derecho a la pensión. Primer argumento. Segundo argumento, ¿qué dispone esta resolución o esta sentencia? Reponer las cosas al estado anterior a la vulneración. ¿Y qué ordena? Ordena a la emplazada, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que emita una nueva resolución restituyendo al demandante la pensión de retiro, no renovable, renovable, la pensión de orfandad, que le corresponde, más las pensiones devengadas y los intereses legales respectivos que genera esta pretensión, ¿no? Entonces, el juez debe señalar que mediante una resolución directoral, por ejemplo, se resuelve, para este caso ilustrativo, dar de baja al accionante y por haber supuestamente en un momento determinado fallecido, por ejemplo, en acto de servicio con fecha, por ejemplo, 2000, 95 o 90. Ahí tenemos que regular. La primera regulación dogmática desde el punto de vista fáctico es jurisprudencia y doctrina aplicable al caso concreto, porque hablamos de casos concretos, ¿eh? No hablamos de aspectos genéricos, no, casos concretos. Entonces, es necesario aclarar, por ejemplo, y tener en cuenta la legislación policial y militar. Si fuera un caso del año 90, por ejemplo, donde se dieron una serie de actos de vulneración de derechos fundamentales de policías, de viudas y discapacitados y de hijos, tenemos que tener en cuenta para un caso concreto si el hecho fuera acaecido, por ejemplo,
en noviembre del año 90, para efecto de la liquidación y para efecto de la puntualización dogmática, jurisprudencial, legal, técnicamente concreto, el decreto legislativo 745, por ejemplo. Artículo 51. ¿Cuáles son los grados equivalentes? Por ejemplo, si el grado equivalente de un suboficial de segunda de la PNP se ve verificado en las boletas de pago que obra en el folio, por ejemplo, tal, y se desarrolla el grado remunerativo del causante, entonces tenemos que ver que esas boletas de pago por pensión del mes en que pasó a la situación de retiro, que sea, por decir, el año 90, pero para efecto de la pensión fue el año 2010, tenemos que basarnos en la última boleta del año 2010, no el año 90, porque el año 90 es un tema que se debate mediante una resolución que es objeto de materia de controversia y que tiene que ser postulado en la sentencia, que es otro tema. Acá estamos en una liquidación. Y hay que ver qué grado figuraba en el momento de la baja este causante, si fue fallecido, ¿no? Si era un suboficial de segunda y qué grado remunerativo tenía de suboficial técnico de segunda, para que el descendiente, el hijo, que pueda tener una pensión de orfandad renovable, lógicamente, porque es un acto dentro del servicio, percibía cuánto era el monto y qué porcentaje de ese monto tenía o tiene derecho el beneficiario, el 100%, el 20%, el 40%, porque no todos tienen el 100%, porque puede haber una viuda, entonces tendría el 50%, puede haber otra hermana, tendría el 30%, pero para este efecto contemos que tiene el 100%, y si tiene el 100% y en esas remuneraciones no constan el grado remunerativo de un suboficial, por ejemplo, técnico de segunda, desde abril o mayo del 2010, entonces se hace necesario que se puntualice en el escrito del abogado que la Policía Nacional del Perú o la Fuerza Armada, Armada Peruana, FAP o Ejército Peruano, cumpla con remitir la boleta de pago de un efectivo militar o policial al momento de que falleció la persona y que se obtuvo el derecho, y también del año 2022 para efecto de una liquidación. Entonces, ese principio de temporalidad, ese grado de relación fáctica concreta en el hecho inicial, el hecho intermedio y el hecho final que debe postular la demanda, tiene que ser recogido en la pericia para efecto del monto, porque si no, se cercena el monto y usted, en lugar de percibir un elevado monto, va usted a obtener un porcentaje mínimo o le van a querer liquidar conforme a una boleta inexistente. Y también tiene que verse el tema de las gratificaciones de julio y diciembre, recuerden, de cada año, de cada periodo indicado que se ha dejado de percibir, a efecto de que se pueda dar cumplimiento al mandato judicial y poder determinar las pensiones devengadas por el caso o la materia que fuese, ¿no? Renovable, no renovable, pensión de orfandad, viudez, hija soltera mayor de edad, etc. Entonces, este informe pericial tiene que ser adecuado con estos formalismos y tecnicismos fácticos, jurídicos y doctrinarios para el caso concreto y pueda ser liquidado y los intereses correspondientes. Recuerde que de ahí depende el cobro del dinero de la persona que en un proceso de amparo o un proceso contencioso administrativo haya logrado el éxito o que se declare fundada la demanda. Bien, mi nombre es Jesús Barbosa, estoy a sus órdenes en el canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. Mi celular de contacto es 98 92 44 962 para sus consultas. Toda visita al estudio jurídico es previa cita o previa consulta, sea consulta virtual o sea física. Debes llamar al 98 92 44 962. Los invito a que visiten mi página web www.barbosaabogados.com y el canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. Suscríbete, que los que son suscriptores e invitan a otros que se suscriban, al momento de las consultas tienen una reducción casi del 50% respecto a los que no están suscritos en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Gracias.